acercarme. Lo traigo porque seguramente cada uno de nosotros tiene distintas inquietudes ante el mismo tema y nos podemos estar haciendo distintas preguntas y eso parece que siempre es bueno compartir desde dónde uno está pensando en las cosas. En primer lugar, a mí me parece que hay como un relato que tiene que ver con la construcción identitaria del movimiento sindical uruguayo a través del PIT-CNT, en el cual automáticamente habla de, bueno, los trabajadores resistieron a la dictadura, ¿no? Esas dos cuestiones así alineadas, ¿no? Como causa-efecto. Si bien es cierto que hay una respuesta contundente que fue la de la huelga general, también hay que asumir que hubo una parte de los trabajadores que mínimamente quizás fueron indiferentes a la situación que pasó, ¿no? No salió a defender a la democracia, a sumarse a la huelga, ¿no? Entonces me parece que eso, a mí, quizá porque vengo de una familia de esa línea, ¿no? Y porque también soy una generación que no vivió directamente la dictadura, en realidad después de empezar como a ver determinadas cuestiones, me empezó a hacer preguntas, bueno, ¿cómo respondieron los trabajadores? Pero en el sentido de las distintas respuestas que tuvieron, ¿no? ¿Cómo vivieron también esa situación? También por otra parte el movimiento sindical, ¿no? Y ahí ahora después les voy a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, también revisar algunas ideas respecto de lo que era el movimiento sindical en esa época. Después ahí tuvo una cuestión más general y es como la preocupación más grande, que es de entender qué implicó la dictadura para el desarrollo de la vida de los trabajadores y sus familias. ¿Sí? O sea, qué impacto tuvo en diversos aspectos, ¿no? Yo me estoy enfocando más en la dimensión de, bueno, cómo impactó las formas de trabajo, en las relaciones laborales, ¿no? De las relaciones con los patrones y también las posibilidades del tipo de desarrollo de empleo que tuvieron, porque fue un periodo de cambio muy grande la dictadura en ese sentido, ¿sí? De lo que le llamamos hoy precarización del empleo. La dictadura fue un momento muy importante de aceleración de un proceso de deterioro de la calidad del empleo, y eso tiene consecuencias hasta el presente. Y ahí esa última pregunta final, digamos, que tiene que ver con cuánto y qué perdura de eso. ¿Sí? Les traigo todas estas preguntas, no pretendo ni ahí ensayar una respuesta acá ahora en este tiempo, pero sí como para compartirles las inquietudes que tengo. Otra pregunta es, ¿no? ¿Qué cambios se procesaron en el mundo del trabajo, ¿no? En esta cuestión de, bueno, hubo introducción de cambios tecnológicos durante la dictadura, que eso impactó en la forma en la que se desarrolló el trabajo, hubo cambios legislativos, ¿no? Que implicaron nuevas formas de contratación, que eso legitimaron la precarización del empleo, implicó también un mayor ingreso de mujeres al mundo del trabajo y de más jóvenes. Y bueno, y en esto hay alguien que se benefició, y creo que nos falta todavía realmente en Uruguay conocer más quiénes fueron los que se beneficiaron de la política económica. A mí me cuesta mucho pensar el proceso represivo que significó la dictadura desvinculado del proyecto económico que también había, ¿no? En esto en Argentina y en Brasil fundamentalmente han avanzado mucho varios historiadores en pensar la simultaneidad de esos dos procesos, ¿no? Y cuando uno entra a mirar eso, ve que hay algunos sectores económicos, sectores productivos, grupos empresariales que se beneficiaron de ese proceso. Entonces también me interesa poder identificar algo de eso, tratar de explicar algo de eso. Pero bueno, pasamos a la próxima. Hecho este preámbulo, para entender cómo se llega a la dictadura, pero sobre todo me interesa pensar o traer algunos elementos para pensar cómo se llegó a la huelga, a la decisión de la huelga general, ¿sí? Desde mediados de los 50, Uruguay está atravesando una crisis económica durísima. Acá Javier trajo varios ejemplos que ilustran muy bien en un periodo corto, pero que es como la agudización de una problemática que venía sostenida desde mediados de los 50. Atrasos en los pagos de salario yo me encontré en el 62-64 de los trabajadores del correo, ya. Y eso, por ejemplo, llevaba en los ferroviarios hacia fines de los 60 también, y eso fue lo que llevó en gran parte a que se estuvieran movilizando y organizando,
¿sí? Y hubiera paros prácticamente mensuales porque no les pagaban los salarios. A ese nivel, digamos, estaba la situación económica de los trabajadores estatales, por lo menos. Claramente que en la órbita privada estaba habiendo problemas de empleo, de calidad del empleo, de horas de trabajo y de un deterioro sostenido del salario real para el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, digamos, de crisis económica, también se va conjugando todas unas políticas, digamos, y el avance de unas tendencias de corte autoritario y golpista, ¿sí? Al cual el movimiento sindical, ¿sí? Ve que, bueno, uno de los o sea, ante el avance de estos sectores autoritarios, una de las principales preocupaciones que tienen estos sectores es el accionar del movimiento sindical, al cual lo empiezan a caracterizar como sedicioso, subversivo, ¿no? Peligroso para el Estado de Derecho desde la concepción de estos sectores, ¿no? Y ahí es que en ese marco, ese avance autoritario no es exclusivo de Uruguay, se está dando a nivel regional, y esto lo estaban mirando en el proceso fundacional de la CNT, entre el 64 y el 66, se produjeron 2 golpes de Estado en la región, en el 64 en Brasil y en el 66 en Argentina. Un golpe no tan recordado como el golpe del 76, pero que fue un golpe de Estado y que fue muy duro y que tuvo como uno de los principales focos, digamos, de represión al movimiento sindical y estudiantil. Y en el proceso de fundación de la CNT se está sucediendo esto, y ahí es donde, bueno, según testimonios de la época, ya se estaba hablando de, bueno, ante un golpe de Estado en Uruguay, respondemos con la huelga general, ¿sí? En esto, antes, eso, en una toma de conciencia, una identificación del contexto que se estaba viviendo. Esa medida, digamos, que va a ser como un acuerdo de las distintas corrientes que integraban la CNT, lo hemos encontrado recién escrito en un documento en una resolución del primer congreso ordinario de la CNT, que fue en el 69, ratificado en el segundo congreso, que fue en el 71. Ahí es la primera vez que aparece en un documento. Quizá en estos documentos que tenemos que todavía ponernos a indagar de inteligencia, aparezca alguno anterior. Pero insisto, ya se hablaba en ese marco en el proceso fundacional, entre el 64 y el 66, ya se estaba hablando de que se tomaría esa reforma. Y ya para principios de los 70, ¿sí? Se habla también, eso no está documentado, pero justamente porque tiene que ver con una actitud de semiclandestinidad ante la que parte del movimiento sindical y las izquierdas, frente a las medidas represivas del Pachecato, ¿sí? Empiezan a tener que actuar semiclandestinamente porque ya están marcados, hay organizaciones ilegalizadas, hay ciertas actividades que no se pueden realizar y que son consideradas motivo de censura a la persona, empiezan a tener una vida semiclandestina, y entre el 70 y el 71, 72 se habla de que ya se empezaron a generar algunas medidas preparatorias de la huelga. Es decir, algunas ocupaciones de fábricas y algunas acciones coordinadas como justamente ensayo de la potencial huelga general, que ya se vería que en algún momento se iba a tener que largar, ¿sí? Esto lo traigo porque hay como una idea también ahí del nivel como de espontaneidad o de organización que tuvo o que no tuvo la huelga, y en realidad que el inicio de la huelga, digamos, hay testimonios de que hablan de que hubo plantas industriales que antes de que la mesa representativa largara oficialmente la huelga ya estaban ocupando, digamos, y eso para algunas interpretaciones significa que fue una huelga espontánea, pero en realidad si uno piensa en todo este otro proceso preparatorio previo, en realidad era, bueno, una derivación de lo que ya estaba acordado y lo que ya estaba, digamos, puesto como respuesta ante la declaración, digamos, o la muestra, digamos, indiscutible de un golpe de Estado.
Pero bueno, todo este contexto, digamos, también de incremento de la conflictividad social, que en realidad se respira y se vive en los 60, ¿sí? Que se va agudizando también por las propias medidas represivas, que también se van profundizando, también tiene que ver, digamos, me parece que no hay que perder de vista lo que fueron, digamos, procesos revolucionarios a nivel o de inspiración revolucionaria que se están viviendo en distintas partes del mundo y en América Latina particularmente con el horizonte de la Revolución Cubana. O sea, eso también estaba afectando por lo menos a una parte del movimiento sindical nucleado en la CNT, que bueno, que también eso generaba un clima que era muy particular, digamos, una época muy particular, y que hoy cuando se nos pedía una comparación con el presente, me parece que ahí es cuando uno se detiene a mirar el contexto y realmente es muy distinto al presente y a otros en otras épocas históricas, digamos. Y es parte de lo que hacemos quienes estudiamos historia, de ver la singularidad de los momentos, también pudiendo trazar líneas de continuidad y ruptura, pero en esto hay realmente un clima muy, muy particular en el cual, digamos, esto se va a producir la coordinación y unificación sindical. Y pasamos a la próxima, así paso a explicar esta idea. Porque acá yo lo que me encontré estudiando, tratando de hacer una caracterización del movimiento sindical de fines de los 60, uno lee las historias del sindicalismo de los 60 o incluso los libros de historia producidos por investigadores, y está la idea de que, bueno, entre el 64 y el 66 se unifica, aparece la CNT y todo el movimiento sindical está ahí, adentro, digamos, ¿no? Pero claro, yo estudiando en los ferroviarios me encuentro que los ferroviarios no estaban en la CNT. Y no estuvieron hasta diciembre del 72, cuando ya casi 10 años después de la creación de la CNT. Sin embargo, ellos coordinaban, participaban como organización fraternal, que es una figura que aparece en distintos documentos de la CNT de la época. Y bueno, eso, no estaban, pero coordinaban, pero al mismo tiempo como que estaba previsto que tuvieran un lugar en la mesa representativa, pero seguían sin afiliarse, pero después aparecían convocando los paros generales y estaban en la mesa sindical coordinadora de entes, y como una... Entonces, lo que yo, como no lo traje acá porque es un masazo, pero yo hice todas unas listas de las organizaciones que participaban en la calidad de fraternal, en calidad de afiliadas y la cantidad de delegados que les correspondía a cada uno, incluso distintas organizaciones y plenarias del interior del país, que eso me parece también interesante, porque como que los relatos sobre la CNT son muy centrados en Montevideo, y ahí, bueno, por suerte hay una documentación que permite registrar otras cosas y por lo menos poder empezar a tirar ahí unas cuerditas, digamos, y empezar a profundizar un poco más. Pero bueno, me encontré eso, un universo bastante más complejo y mucho menos unificado que el que nos solemos imaginar, ¿no? Donde había más de un sindicato en una misma industria, donde había más de un sindicato en un sector laboral, y eso no era un problema para la época, era parte de la historia de cómo se venían organizando los trabajadores en ese momento, ¿sí? Pero bueno, lo que sí se va notando es que en este periodo, a partir del surgimiento de la CNT, va habiendo un proceso de creciente unificación, y yo le llamo en el entorno de la CNT. O sea, la CNT como un núcleo que va permitiendo que distintas organizaciones vayan o afiliándose o sumándose y coordinando con ellos, manteniendo cierta independencia en el caso de los que ellos entendían, y estaba todo bien, digamos, en ese contexto, funcionar de esa forma. En ese marco, digamos, se va a dar un hito emblemático, que es el Congreso del Pueblo, ¿sí? En el cual hay una elaboración programática que va a tomar la CNT como su plataforma programática, su programa de luchas, digamos, y de reivindicaciones. También va a estar lo que significó toda esta respuesta al pachecato, que a veces se pierde un poco de vista cuando se pone el foco tan en la dictadura, cuando uno mira lo que viene siendo
las respuestas de parte del Estado a la movilización y a la organización sindical, especialmente en algunos sectores, y realmente que el Pachacato fue particularmente duro, o sea, hubo una intención de disciplinar, de reprimir, de cooptar y de quebrar, digamos, a las organizaciones sindicales que llevó, sobre todo ahí entre el 68 y 69, con las militarizaciones, generó un desgaste muy grande. Esto ahí yo tomo una idea que maneja Hugo Cores, que fue dirigente bancario, que también tiene su lectura sobre ese proceso. Me parece interesante que hubo un momento de auge de movilización entre el 68 y 69, un reflujo entre el 70 y el 71, y después vuelve a tener un protagonismo muy grande el movimiento sindical, sobre todo en el segundo semestre del 72. ¿Sí? Y eso es una cuestión que también yo me encuentro en los relatos que hay sobre la historia del periodo, que ha quedado algo invisibilizado. Y me parece que no es menor traerlo porque explica en parte lo que significó, digamos, o a qué venía a responder el elenco golpista, digamos, ¿no? Hacia junio del 73. Y en parte tiene que ver con dar una respuesta contundente a un actor que no estaba pudiendo lograr quebrarlo y desarticularlo, que era el movimiento sindical, ¿no? Con dificultades y logrando más bien desde una postura de resistencia, estaba logrando justamente resistir al deterioro del salario real, por lo menos que no fuera tan grotesco, y lograr algunos acuerdos bipartitos y tripartitos en relación con cuestiones más puramente económicas, digamos, salariales, de condiciones de trabajo, de empleo. Pero estaba logrando, digamos, en ese sentido, frenar algo que, una vez desguazado el movimiento sindical, o por lo menos el más potente, ahí quedó vía libre para hacer lo que quería. Pasamos a la siguiente. Después cualquier cosa acá, si hay dudas, después podemos conversar de esas cosas. Y acá algunos datos, ¿no? Del panorama del sindicalismo previo a la dictadura. Estos son datos así ven que son datos redondos que claramente no son aproximaciones, ¿no? Y lo tomo de un documento que la verdad que tuve que pensar mucho antes de usarlo como fuente, porque es un documento de una oficina de estadísticas laborales del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y yo cuando leí dije, esto vaya uno a saber qué intención tenía, ¿no? O sea, qué pretendía con ese... Es un documento que lo siguen produciendo hasta ahora, esa oficina. Hacen informes sobre la situación laboral de distintas partes del mundo. Y ahí caracterizan sectores productivos, cuestiones ambientales, cantidad de trabajadores, datos demográficos de distinto tipo, y después hacen una caracterización del movimiento sindical del país, ¿no? En el 70 se publicó un informe de esto donde hay información de Uruguay. Y bueno, lo leí, cosas que me lo encontré de rebote en Google en 2020, luchando contra el malestar del aislamiento durante la pandemia, y me encontré eso. Me entretuve un buen tiempo, unos días con ese documento. En el prólogo, en realidad, lo que explican es que ese informe los hacían para dar información a empresarios estadounidenses que estuvieran interesados en invertir en distintos países. Además, generar información para estudiosos de cuestiones laborales, abogados laboralistas, economistas, etc. Entonces yo dije, la verdad que ¿qué ganaría mintiéndole? O sea, más bien al contrario. Tal vez que seguramente los datos no son así exactos, pero como aproximación me pareció interesante, y además porque reflejan una realidad que aparece medio fragmentada en otros documentos, pero no así presentada tal cual. En este documento aparecen listas de organizaciones que pertenecían a la CNT, a la Confederación Uruguaya de Trabajadores y las organizaciones independientes. Que a mí me interesó particularmente las organizaciones independientes porque entre ellas estaban los ferroviarios. Las tres organizaciones ferroviarias que había en la época
aparecen caracterizadas como independientes. Y coincide con lo que yo venía viendo. Entonces, bueno, para tener una idea, ¿no?, del universo de lo que era el sindicalismo previo a la dictadura, en la CNT había tenido 200.000 afiliados, un número importante, y además aparentemente negociaba por el doble de personas, ¿sí? O sea que tenía una capacidad de incidir en lo que eran los mecanismos de negociación colectiva importante. Después existía esta otra, que es la Confederación Uruguaya de Trabajadores, que es un nucleamiento de trabajadores que se autoidentifican como el sindicalismo libre y democrático, que aparece en varias historias del movimiento sindical, como los amarillos, pro-yanquis, pro-patronales. Ahí hay que estudiarlos mejor como para ver efectivamente qué es lo que hacían, que no, pero sí es claro que en determinados momentos tenían financiamiento de organismos de Estados Unidos que estaban promoviendo la sindicalización de trabajadores dentro de esa corriente del sindicalismo libre democrático que pretendía oponerse al sindicalismo rojo soviético, etc. Pero bueno, estoy haciendo un corte muy grueso, pero nada, traerles como este otro nucleamiento que reunía 50.000 trabajadores, aparentemente 50.000 afiliados. Y después está el universo de las organizaciones independientes, organizaciones sindicales independientes, que son 60.000, no me parecen números tampoco despreciables, digamos, y que dan cuenta de, bueno, otro momento del sindicalismo uruguayo, ¿sí?, que no era que estuviera menos unido, sino que ya venía así, o sea, venía funcionando así desde hacía décadas, ¿no? Y donde hay que esos sobre todo estaban nucleados dentro de los independientes, que son los que se los ha llamado como el sindicalismo autónomo, o sea, que pretenden mantener una autonomía absoluta de cualquier partido político, ¿sí? Y estos, bueno, aparecían nucleados. Insisto, sobre todo estos dentro de los independientes son de los que coordinan con la CNT y que van a participar de la huelga general. ¿No? Pasamos a la siguiente, porque ahí ya llegamos finalmente al golpe de Estado y la huelga. Bueno, nada, la huelga, como todos sabemos, se larga el 27 de junio. A los 3 días se disuelve la CNT y se requiere a los dirigentes, con aquella famosa, una de las tantas famosas portadas del diario El País, que aparecen los dirigentes requeridos, escrachándolos allí. Hay intentos de parte del elenco golpista de negociar y de tratar de que la levanten, y les prometen cosas, pero eso ahí yo no voy a ahondar mucho porque hay varios. De hecho, vi uno de los libritos allá que se publicó hace unos años sobre cuestiones de la huelga general específicamente, que está de fácil acceso en internet, así que ahí hay muchas cuestiones que se puede ahondar con esas lecturas. También hay testimonios y muchos de ustedes, me imagino que algunos de ustedes lo vivieron, quizás nos pueden compartir también su experiencia. Pero bueno, yo lo que quiero resaltar es sobre todo que se va produciendo rápidamente un juego de, bueno, respuesta y contrarrespuesta de una parte y la otra ante las distintas acciones que se van tomando, ¿no? O sea, el 27 se larga la huelga, se intentan ahí tener unas conversaciones a ver si la levantan rápidamente, no lo logran, disuelven la CNT, se allanan local, se lo quedan, sacan toda la documentación que allí tenían. Bueno, la huelga se sostiene. A los pocos días aparece este decreto, el 4 de julio, de despido sin indemnización de la órbita pública como privada. Eso va a tener un impacto fuerte, va a impactar, digamos, en que empiece a haber trabajadores que empiecen a preferir volver a trabajar, porque si no se quedaban sin trabajo, digamos, y también se va a empezar a dar el juego de ocupación y desocupación de algunos lugares, ¿sí? No todo, pero bueno, se empieza a dar como ese juego de que el aparato represivo empieza a ya directamente sitiar algunos lugares para lograr que se desocupen, y los trabajadores se refugian, los huelguistas se refugian en los barrios y vuelven a ocupar, ¿no? Y se empieza a dar, en algunos casos se repitió varias veces esa dinámica, digamos. Y también, bueno, hay ahí
Eso no tengo muy claro en cuántos lugares en que se aplicó, pero hay una disposición de hacer una especie de plebiscito para consultar a ver si los trabajadores están de acuerdo o no con continuar la huelga. Pero bueno, hay como un intento, digamos, de parte del elenco golpista de hacer quebrar la huelga. También en un momento empieza a haber declaraciones de que decreto de incremento salarial, ¿no? Hay una búsqueda rápidamente del elenco golpista de generar simpatía en los trabajadores, digamos, en tanto mayoría de la población del país. Y bueno, el 9 de julio se da la emblemática movilización convocada, leyendo con la lectura del poema de García Lorca, a las 5 en punto, con esa frase a las 5 en punto. Movilización que en realidad fue la única movilización que hubo durante los 15 días de huelga, ¿sí? En movilización central, digamos, convocada por la mesa representativa de la CNT en coordinación con el Frente Amplio y algunos sectores del Partido Nacional, ¿sí? Rápidamente reprimida. No es la única movilización, hubo también movilizaciones barriales, ¿no? Y locales. Y el 11 de julio se acuerda, digamos, por mayoría de la mesa representativa de la CNT, el levantamiento de la huelga y el pasar a otras formas de lucha. ¿Sí? Digo mayoritario porque hubo tres sindicatos que votaron en contra y 2 que se abstuvieron de la decisión. Pasamos a la próxima, así voy cerrando. Bueno, una vez levantada la huelga, hay ya en agosto del 73 ya se decreta una especie de nueva reglamentación sindical, ¿sí? Que busca, digamos, sanear el sindicalismo de la época, ¿sí? Aparentemente queriéndole dar garantías a los trabajadores de que realmente van a estar en organizaciones que no están cooptadas por el sindicalismo rojo, prosoviético, etc., ¿no? Esa iniciativa termina fracasando y el propio régimen a los meses la deja sin efecto, ¿sí? Fue la famosa, lo que llamó que la respuesta de la CNT clandestina fue la famosa campaña por la reafiliación sindical. No traje acá ejemplos, pero aparecieron incluso en la prensa campañas de llamar a los trabajadores a afiliarse a los sindicatos que ya existían, digamos, ¿no? Y ahí se da todo unos intentos del elenco golpista de tratar de evitar eso, no lo logran y finalmente levantan dejan sin efecto el propio decreto que ellos habían impuesto. Pero bueno, más allá de eso, a lo largo del periodo hay intentos de organizar un sindicalismo afín, digamos, al régimen, y sobre todo de lo que ellos le llamaban de tinte nacionalista, porque ellos partían ellos, digo, el elenco militar y el elenco civil, ¿no? que integró esa articulación, digamos, que fue el golpe de Estado y que fue la dictadura, entendían que el movimiento sindical, como vengo diciendo, estaba adoptado por el sindicalismo rojo y los de la izquierda subversiva, y que era un brazo, digamos, de la Unión Soviética, que lo que buscaba era quebrar los cimientos de la nación, ¿no? Entonces, ante eso empiezan a contraponer una especie de modelo sindical de corte más nacionalista y con el precepto de que en realidad lo que tenían que hacer, también ahí hay una inspiración corporativista, digamos, de que las distintas partes integrantes de la nación, empresarios, trabajadores y Estado, tenían que colaborar y no confrontar, ¿no? Entonces, en eso, ahí va a haber para el 74 aparece una nueva central, que es esta sigla, la Confederación General de Trabajadores del Uruguay, que hasta donde hemos podido reconstruir
ahí lo ha trabajado mucho un compañero que se llama Álvaro Sosa. En esa confederación, en realidad, lo que uno se encuentra son prácticamente las mismas organizaciones que estaban en la que les mencionaba hace un rato, la CUT. ¿Ah? Pero ya van a tener una posición mucho más, digamos, de vinculación directa con algunos sectores militares y van a ser quienes fueron durante varias conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Conferencias que se hacen periódicamente y que van representantes de los estados, de los sectores, del sector empresarial y del sector de los trabajadores, a esas conferencias. Ellos iban en representación de los trabajadores, representándose a sí mismos y no sé qué más, pero bueno, aparecen, digamos, como actuando allí. De todos modos, después yo me encontré para los 80 que filiales, digamos, de la CGTU aparecen reclamando cuestiones más estrictamente laborales en relación con accidentes laborales. No, como que tienen ahí una cuestión medio ambigua, ¿no? Por un lado, como ambigua o no, pero por un lado tener cumplir haber cumplido la triste función de legitimar al Estado uruguayo golpista en reuniones de la OIT, pero al mismo tiempo no dejar de alguna manera representar reclamos de los afiliados de sus sindicatos. Pero insisto, es un tema del cual apenas estamos empezando a conocer y a estudiar. Quizá ustedes conozcan alguien que haya estado ahí y estamos un poco mujeres. Pero bueno, también hay como todo otro universo de lo que es las políticas de la dictadura de Estado del trabajo, que tiene que ver con reconfigurar los mecanismos de conciliación obrero-patronales, sobre todo en esta lógica de no confrontación, no lucha de clases, digamos, negar el conflicto como elemento, digamos, de lo que son las relaciones entre obreros y patronales, digamos, sino más bien de una cuestión de colaboración, de contribución, ¿sí? Pero al mismo tiempo se genera, hay toda una legislación que lo que se puede ver es que va pretendiendo que los reclamos sean presentados como individuos, o sea, que el trabajador se presente ante la justicia laboral a hacer un reclamo en tanto individuo, que se presente ante el Ministerio de Trabajo como individuo, no con otros. De hecho, eso estaba regulado, digamos, y estaba prohibido, ¿sí? Eso también es toda una dimensión que para Argentina y para Brasil está bastante más estudiado, bueno, para Chile también, que acá nos falta tratar de entender mejor eso, cómo se dio. Creo también yo por el impacto que tiene, me parece interesante por el impacto que tiene de largo plazo, ¿no? de cambiar, digamos, ciertas lógicas de cómo funcionaba la organización de los trabajadores y los reclamos de los trabajadores para cuestiones muy, a veces elementales, decir, bueno, en el lugar en el que yo trabajo no hay un baño digno, ¿no? a ese nivel. Y bueno, después también hay todo otro universo normativo, digamos, y de definiciones que se van tomando que tienden a liberalizar los mecanismos de contratación y de regulación del trabajo, ¿no? O sea, eso, de flexibilización del trabajo, ¿no? Del tipo de contrato, la duración, y todo eso va, los controles respecto de las condiciones de trabajo también. Todo eso va redundando en un empeoramiento de la calidad del empleo. Pasamos a la próxima. Así cuestiones muy generales, ¿no? Ahí hay toda una discusión, ¿no? En realidad aparecen distintos textos que se fueron produciendo entre fines de los 70 y los 80 en relación con, bueno, cómo respondió, qué pasó con la clase trabajadora y el sindicalismo durante la dictadura. Y ahí los primeros textos como que más bien tienden a hacer un análisis o partiendo de esta idea de que quedó desmovilizado. Después de la huelga general pareciera que la clase trabajadora y el sindicalismo quedó desmovilizado y no pudo hacer más nada. Después empieza a aparecer toda otra manera de ver las cosas y de plantearlo, y que sostiene que durante toda la dictadura la clase trabajadora resistió, se opuso, ¿sí?
Y yo en realidad estoy pensando más, bueno, como otras cosas, ¿no? O sea, pensarlo más allá de esto, si quedó desmovilizado, si resistió, de última pensarlo, darle historicidad a eso, o sea, cómo esa situación eventualmente fue cambiando, ¿sí? Y de última cómo también, obviamente que en un contexto de dictadura en el cual se tiende a prohibir la acción colectiva de los trabajadores y se cambia la normativa que ya venía funcionando y que le iba imprimiendo cierta forma al accionar de los sindicatos, es obvio que va a cambiar y que va a aparecer de otra manera, ¿no? Lo que nos falta es entender mejor cómo se fue dando ese proceso. Pero bueno, más allá de eso, algunos ejemplos, ¿no? De cuestiones que sí hicieron, digamos, los trabajadores, que aparecen registros tanto en testimonios como en documentos de inteligencia también, ¿no? Y de los servicios, acciones de sabotaje en la producción, paro y movilizaciones, presentación de reclamos a las patronales y organismos estatales, y ahí hay todo un universo de lo que fueron las acciones solidarias en Uruguay y desde el exterior, ¿no? O sea, para sobre todo sostener a las familias de los presos o aquellos que se quedaron sin empleo, ¿no? Todo, pensando más en lo que fueron los militares. Y ahora sí, con esto.